Como abogado de un grupo de personas que han sido damnificadas por el Paraíso Verde y Red Youth, esta gente está muy preocupada por la reacción de las autoridades judiciales paraguayas. Ellos han venido a invertir al Paraguay atraídos por las excelentes condiciones que tiene Paraguay en lo económico, en lo legal y en lo tributario. Sin embargo, se han encontrado con lo que ya venimos advirtiendo hace mucho tiempo: la debilidad institucional y la corrupción judicial de este país. En este momento, las acciones han sido presentadas, las pruebas están en poder de la Fiscalía y seguimos adjuntando más pruebas y solicitando más actos de investigación. Sin embargo, no vemos la reacción requerida por parte de la justicia. En este momento, estamos estudiando la posibilidad de iniciar también acciones en tribunales internacionales o en otros países debido a la inacción de la justicia paraguaya. Vamos a seguir insistiendo y vamos a pedir que se investigue el posible desvío de fondos de estos inversores que tenían un acuerdo, un contrato con esta gente de invertir en propiedades en Paraguay, pero sin embargo han sido utilizados, habrían sido utilizados para financiar campañas políticas, lo que implicaría ya otro tipo de hechos punibles y posiblemente la necesidad de que intervengan fiscales de la capital de la República. Esta gente ha venido a invertir al Paraguay engañada con la promesa de adquirir lotes en una especie de ciudad privada con todos los servicios. Eso no ha sido así. Muchos de los, ninguno de los inmuebles existentes, de hecho, tenía títulos de propiedad. eh, Le vendieron un inmueble imaginario, básicamente. Eh, Algunos de esos inmuebles se inundan cuando llueve. eh, Se le hizo firmar contratos que están claramente prohibidos por el Código Civil paraguayo y eso está en forma expresa, está por escrito, en muchos casos tiene autenticación de firmante de escribanía eh, y los fondos no aparecen, no hay ningún tipo de rendición de cuentas, no existe por el momento ánimo de la empresa de devolver esos dineros, esos montos de dinero entregados por estas personas. Y es por ello que se hace urgente que la justicia tome carta en el asunto y investigue este sistema este, semi-piramidal de atracción de inversiones eh, que no se cumplen con las promesas de contraprestación asumidas por la empresa Renew. Además, hemos constatado y estamos llevando adelante las pericias necesarias y las tasaciones para demostrar que se han vendido inmuebles sobrevaluados, con valores hasta 10 o 12 veces superiores al valor real de mercado. Se han vendido inmuebles rurales a precio de inmuebles urbanos, que además ni siquiera, como dijimos, existen y no han sido entregados. Entonces también creemos que ahí existe otro elemento más de engaño, de información falsa presentada a los inversores a fin de que efectúen un pago que si hubiesen tenido la información adecuada y correcta a los valores de mercado, jamás hubiesen comprado sus inmuebles por el precio que adquirieron. Vamos a exigir que la Fiscalía haga estas acciones, vamos a poner también nosotros nuestros peritos tasadores y vamos a también ampliar la denuncia por esos hechos punibles. Llama la atención y preocupa que las autoridades judiciales, pero en especial el Ministerio Público, se mueven en este tipo de denuncias eh, únicamente en base al interés que demuestra la prensa. Cuando la prensa realiza publicaciones, hay algún tipo de actividad por parte de la Fiscalía. Luego, cuando la prensa de, no publica más, eso cesa, termina ese interés de la Fiscalía en investigar. Y eso afecta mucho al famoso grado de inversión que para mí no puede llegar. No, no es posible que sigamos en un país en el que un inversor que vino de buena fe, entregó dinero, trajo su dinero legalmente al Paraguay, lo ingresó, de luego todos los controles que hay para que ello ocurra, pagando los impuestos que seguramente lo han pagado en su país, y luego aquí, ante un hecho punible, ante una injusticia, eh, si no hay prensa detrás, esto no se mueve. Y bueno, los abogados vamos a seguir presionando a la Fiscalía para que eso no sea así,
y ellos cumplan su deber de investigar hechos punibles que además creemos que tienen las pruebas ya en sus propias carpetas y cuadernos de investigación. Llama también la atención que en este tipo de estafas a extranjeros siempre encontramos que las personas denunciadas invocan vínculos políticos en Paraguay. Eso es algo que me preocupa, eso es algo que a esta gente le inquieta, porque Paraguay no se encuentra muy bien evaluada por las calificadoras de riesgo de esos países. Estas personas han confiado en que serían protegidas por las instituciones en caso de necesidad y están comprobando, y esto luego es transmitido a esos países y se refleja de nuevo en el grado de inversión y en las calificaciones de estas empresas que publican sus estadísticas en páginas web incluso, de que Paraguay, como bien dijimos, tiene buenas condiciones para inversión, pero no es posible avanzar en investigación de hechos punibles donde hay extranjeros como víctimas cuando los denunciados invocan conexiones y vínculos políticos. Incluso tenemos evidencia que vamos a agregar muy pronto a la Fiscalía, en la que les informan que sus dineros han sido utilizados para el financiamiento de campañas políticas y por lo tanto ningún fiscal se va a atrever a hurgar en estos casos. Eso es un tema que también estamos preparando para formular las denuncias y las pruebas y lamentamos mucho porque no queremos que esto impacte en las estadísticas que han colocado a Paraguay en lugares con un alto impacto de corrupción en sus instituciones. Esta gente está básicamente entusiasmada, hasta me atrevo a decir enamorada del Paraguay, pero entiende que están siendo víctimas hoy de un sistema institucional manejado por intereses políticos que mueven hacia la corrupción, el accionar judicial más que hacia el esclarecimiento de los hechos denunciados. Otro aspecto por el que estamos siendo consultados los abogados por parte de estos inversores es la molestia extrema que sienten porque se han encontrado con un sistema financiero y bancario hostil, con sistemas de control de prevención de lavado impuestos por CEPELAT, carentes de lógica, de sentido y que han dificultado todas las transacciones que ellos quisieron hacer aquí, ingresando dinero lícito al Paraguay. Sin embargo, hoy tenemos sospechas claras de que ese dinero ha sido desviado a cuentas paraísos fiscales. Chipre es un país que estamos investigando en este momento. Hemos pedido ya a la Fiscalía que libre los exhortos, o sea, que solicite los exhortos judiciales a Chipre para hacer el seguimiento del dinero. Y, sin embargo, estos manejos de dinero que sí han sido irregulares, que sí han sido por grandes sumas, una misma empresa que incluso algunos bancos ya se niegan a trabajar con ellos, no tuvieron ningún problema con todo el sistema de compliance, con los oficiales de cumplimiento, con las normas de prevención de lavado, y también vamos a requerir en algún momento algún tipo de explicación a la CEPRELAT al respecto. Cuando pequeños montos de personas que han ahorrado luego toda una vida de trabajo en sus países de origen, en Londres, en Inglaterra, en Alemania, en Suiza, quieren venir a Paraguay y han encontrado un sistema financiero y carente de lógica y de mucha utilidad. Pero para que quiten ese dinero y desaparezca de las cuentas de aquí, aparentemente no hubo esa dificultad. Hay hasta casi una complicidad de los organismos que deben eh, prevenir o denunciar el lavado de dinero. También estamos recibiendo consultas en ese sentido y vamos a llevar adelante acciones judiciales. Los clientes con los que hemos hablado, los que nos consultan, eh, manifiestan su sorpresa, su asombro, porque ellos dicen que ven un país que está rentado a producción extensiva agropecuaria, que bueno, tiene su lado, su área, su mercado, pero que ellos están interesados en invertir en otro tipo de producción sustentable, amigable con el ambiente y sobre todo amigable con la economía campesina familiar de las zonas. Eh, Sin embargo, no ven el apoyo de las autoridades, especialmente las judiciales, luego de haberse detectado estos fraudes, en que eso sea incentivado, ya que eso puede mover la economía familiar de esas regiones donde esta gente se está instalando y está trayendo un dinero que, sumado a todos los inversores, puede dar un estímulo a la economía de la zona. Sin embargo, ven que las autoridades únicamente se preocupan
por proteger la agricultura mecanizada, extensiva, que están de acuerdo y que se debe hacer, pero no en esta alternativa. Y eso es algo que les sorprende y no pueden comprender, porque consideran que cualquier otro país, alguien que vaya a apoyar sectores de la economía que son los menos favorecidos, tendría todo el apoyo del gobierno. Y aquí encuentran todo lo contrario, en especial, como venimos diciendo, del sistema de justicia paraguayo.